Damas y majaderos, sean bienvenidos a el podcast más patético en la historia. Bienvenidos al sufrimiento más profundo del alma. Bienvenidos a la vida que no pedí, que no pediste y que aún así te dieron. Este es el rincón de nadie. Y el día de hoy vamos a hablar de una película que a mí me parece interesante en todos los sentidos. Y en esta última revisada puedo decir que estamos hablando de mi película favorita. Que no es decir mucho, ya que yo cambio de película favorita hoy en día como cambio de tenis. Calcetines, mejor dicho. Y en este caso, sé que la chamba que me aviento ahora puede parecer descabellada o fuera del sentido de un verdadero análisis cinematográfico de manera formal. Es pues que no he podido expresar a nadie más que a mi hermano, quien se mostró indiferente a mi interpretación, este sentido que he encontrado en una obra tan abstracta y ambigua como lo es 2001 Odisea del Espacio. En un sentido vago y superficial, la obra nos habla de los alcances de la raza humana, desde su evolución hasta las consecuencias que ello ha traído, como la tecnología, tan fría y contradictoria, representada en una inteligencia artificial cuyo único propósito es cumplir la misión que le fue dada por sus creadores, una empresa por igual fría y contradictoria. Y me detengo acá para explicar el porqué de estas etiquetas que señalan contradicciones paralelas en sus dos representaciones. Por un lado, la inteligencia artificial aparenta algo que no es. Tiene una voz familiar, pero su timbre, sus consonancias, terminan resultando en una distancia emocional que le quita cualquier familiaridad a esa voz del HAL 9000 y lo reduce a otra pieza tecnológica que solo sirve al propósito para el que fue programado. En este sentido, refleja a su vez los intereses de la empresa que le dio a luz, cuyo verdadero propósito de la misión de llegar a Júpiter no es revelado a los tripulantes de la nave, sino hasta que no es revelado a sus tripulantes, no es revelado a los tripulantes de la nave, sino hasta que se ven comprometidos con situaciones que ponen en riesgo dicha misión. A su vez, ambas representaciones, la empresa y la inteligencia artificial, terminan desarrollando indiferencia hacia los tripulantes. HAL 9000 desarrolla la autonomía que cree conveniente para tener éxito en su tarea, y por ello se deshace de aquello que representa un riesgo para la misma, en este caso, los seres humanos. Ok, muy interesante y todo, pero ¿dónde queda el monolito? Pues con todo y sus características, el monolito vendría a representar esa mirada al frío, oscuro y abrumante vacío. Es el reconocer que no hay nada más allá de las estrellas, el reconocer nuestro lugar en el universo como diminutos seres que están a la orden del destino que el ser humano se ha ido creando. De ahí que el personaje principal se tope a sí mismo envejecido al final de la película. Pues directa o indirectamente, él mismo hace ese llamado a la evolución del ser humano. Y lo hace a través del monolito en una versión futura de sí mismo. Esto puede explicarse con el agujero de gusano que le permitió al personaje llegar a Júpiter, el cual para Kubrick tendría un carácter psicodélico. Sin más, para el final de la película, Kubrick se hace de una herramienta que ha sabido mantener consistente durante todo el film: el montaje de choque que había propuesto Eisenstein, en cuyo sentido se explica un significado mayor partiendo del choque de dos planos cuyo significado interno resulta neutro,
pero el corte del uno al otro dotan de cierta unidad y un grado mayor de abstracción a aquellos planos. Me explico. Los últimos 3 planos de la película corresponden a un dolín que coloquialmente se reconoce como un acercamiento de la cámara a un objeto, en este caso el monolito, que termina abarcando toda la pantalla con su oscuridad, de nuevo el vacío. A esto se le yuxtapone un plano del espacio que muestra a la luna, en cuyo sentido A esto se le yuxtapone un plano del espacio que muestra a la luna, en cuyo sentido su relevancia se reduce a la de un cuerpo celeste como los planetas a su alrededor. En este caso, la Tierra misma que gracias a la evolución del hombre ha logrado propagar la vida de su especie. Por ello que Kubrick nos muestre un embrión que poco a poco se asoma hasta que, en un último corte, nos deja vislumbrarlo de frente. Entonces, gracias al carácter llamativo del dolly-in que termina abarcando toda la pantalla en negro, que corta el espacio, que después nos muestra la vida en un estado puro, es que podemos inferir que Stanley Kubrick invita al espectador a mirar al vacío, a ser conscientes de nuestra propia insignificancia, pero no lo hace en un sentido pesimista, sino todo lo contrario. En cuestión, nos hace ver que esa mirada al vacío es lo que ha mantenido a la vida en el ser humano en constante propagación. Y bueno, este ha sido mi análisis de 2001, Odisea del Espacio. Ha sido cuando menos mi interpretación o lo que yo he sacado de la película, referenciándome, valiéndome del lenguaje cinematográfico, del lenguaje que usa Kubrick en la película y de ese nihilismo, ¿no? de ese nihilismo positivo, por decirlo de alguna manera, porque a diferencia de lo que muchas veces la gente puede creer, Stanley Kubrick tenía una visión de los seres humanos un tanto positiva en ese sentido, que nos ha permitido evolucionar gracias a esa falta de propósito, falta de sentido en esta vida, ¿no? En este lugar físico que podríamos denominar universo. Y pues nada, simplemente decir que todavía el referente del monolito nos sirve para explicar varias cosas que vemos hoy en día. Desde que todos vamos cargando un monolito en nuestros bolsillos, con el cual nos conecta al mundo, el cual nos permite ver más allá de nuestras capacidades físicas, por decirlo de alguna manera. Los celulares son monolitos en ese sentido. Nos ayudan a ver la nada, que es el internet, un espacio donde lo abunda todo básicamente, pero todo a su vez es nada, porque no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. A lo mejor aquí hay una falla en mi dialéctica, ¿no? Pero no quita el hecho de que, vaya, todos los días observamos el absurdo y lo vemos a través de nuestros celulares, en las redes sociales. Nos llenamos de información inútil que no nos sirve de nada, pero todo depende de cómo usemos esta herramienta, ¿no? Este monolito. Así fue como Stanley Kubrick hace esta distinción al inicio de la película, ¿no? Que si bien el monolito nos ha permitido avanzar como especie, también marca el origen de la violencia, de las armas básicamente. No la violencia, sino las armas. Este desarrollo del mono, ¿no? Donde de un esqueleto agarra un hueso y lo utiliza para golpear a otro mono y dejarlo muerto ahí tirado. Crea una discordancia, o mejor dicho,
altera la naturaleza del ser humano. Es en este sentido que también observamos esto a través de nuestros celulares, el cómo los usamos, el cómo vemos a través de ellos, ¿no? Es esa curiosidad, ¿no? de la nada, de observar a la nada, aún sabiendo con lo que nos vamos a topar. Y pues nada, decir que incluso esa frialdad, ¿no? que manejaba la inteligencia artificial, pues se ve hoy alimentada por el algoritmo. El HAL 9000 de hoy es el gran hermano que se había planteado Orwell en su momento, que recopila nuestra información, sabe todo acerca de nosotros, es básicamente omnipotente. Y pues eso lo observamos de nuevo en las redes sociales. El algoritmo, la capacidad de la inteligencia artificial por crear textos más complejos, cada vez más complejos, y cada vez obras más pensadas, por decirlo de alguna manera, pues ya nos hablan de cierta intención por reemplazar labores básicas de los seres humanos, así como lo hacía HAL 9000 al controlar toda la base espacial casi que minuciosamente. Pues también la inteligencia artificial hoy en día, en pleno 2024, nos deja ver cuál es su capacidad, ¿no? Y nos da un vislumbro de lo que será en el futuro cuando esté más desarrollado. Pero justo todos estos elementos ya los veía Kubrick en Una sociedad futura. Claro, refiriéndose al 2001 de su presente, que era 1968. Es tanta la ambición que tenía este señor, eran tantas las ganas y el conocimiento que tenía este señor por llevar esa idea a la pantalla grande, que lo hizo de una manera espléndida. No puedo decir nada más que perfecto. O sea, es una película perfecta en todos los sentidos. Desde que se corre el rumor, ¿no?, de que incluso no nominaron a la película Mejor Maquillaje porque creían que la representación de los monos al inicio de la película eran monos de verdad, cuando en realidad era gente disfrazada de monos actuando como monos. Pero es tanta la naturalidad, es tanta la perfección, es tanta la minuciosidad, pues que termina desdibujando esa línea de mimetización de la realidad, ¿no? Y pues nada, o sea, simplemente decir que me parece una obra increíble, una obra bastante da mucho de qué hablar, da mucho de qué hablar todavía hoy en día, en pleno 2024. Han pasado 46 años desde entonces, 56 años desde entonces, y la película sigue siendo referente para muchos, para Gaspar Noé, autores de peso grande, son autores densos, ¿no?, que miran la película y entienden el verdadero significado de los símbolos que Kubrick había metido ahí. Y es extraño, es simplemente curioso cómo
todavía sigue dando de qué hablar. Es que su forma es perfecta. Desde que Stanley Kubrick utiliza estos filtros para añadirle un estado psicodélico, un carácter psicodélico a la película, es increíble, es simplemente hermoso, es profético, ¿no? Uno mira los diseños de producción, ¿no? De las sillas, la mesa, ¿no? Estas cámaras de hibernación, el diseño de las naves espaciales, todo apunta al futurismo, pero es un futurismo hasta cierto punto minimalista, y llega a ser brutalista en cierto sentido, pero justo, o sea, es casi lo que vemos hoy en día con el modernismo, con la posmodernidad incluso, que trata de pues de ir en contracorriente, ¿no? De cuestionarse, mejor dicho, todo lo que ya se había venido construyendo anteriormente. Y es una locura que Stanley Kubrick en el 68, que si bien ya habían indicios de esta posmodernidad, que justamente se ve marcada por el final de la Segunda Guerra Mundial, pues Kubrick se adentra de lleno en este tema social, ¿no? Y lo representa increíblemente en su película. Pero pues eso, simplemente decir que me parece una película increíble, por donde se le vea. Y pues nada, ojalá y tengan la fortuna de verla. Y si tienen la oportunidad de ver el final, los últimos 30 minutos, bajo los efectos de algún psicodélico, digo, no quiero sugerir, no quiero incitar a la gente al consumo de drogas, pero de verdad que se disfruta mucho. Y pues nada, simplemente decir que hoy y siempre Kubrick será un referente del cine, y esta película es prueba de ello. Es una oda al existencialismo, siendo abordado desde una perspectiva positiva. Stanley Kubrick era un grande, y a lo mejor y no supimos aprovecharlo. Es todo lo que tengo que decir por ahora. Espero estén pasando una bonita mañana, tarde o noche. La vida es una mierda y nada más.